Antes de nada, debemos definir unidades de medida. Una unidad de medida es una cantidad determinada de algo real. Vamos a ver algunos ejemplos de unidades de medida que usamos habitualmente. Los kilómetros que hay desde mi casa hasta mi cole. Los centímetros de largo de mi cama. Las horas que paso jugando en la consola. Los sistemas tradicionales de medida fueron: empezamos con los que miden distancias. La pulgada. La pulgada fue una unidad de longitud antropométrica que equivalía a la longitud de la falange distal del dedo pulgar. Hoy en día aún se usa en países como Reino Unido e Irlanda. El pie. El pie representaba originalmente la longitud de un pie humano. La yarda. La yarda, por otro lado, representaba la longitud desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo medio. La braza. Una braza correspondía a la distancia de punta a punta de los dedos medios con los brazos extendidos. El palmo. El palmo era la longitud de la palma de la mano. El codo. El codo era aproximadamente la longitud del antebrazo. La milla. Para distancias mayores existía la milla, unidad de medida creada en la antigua Roma que equivalía originalmente a 2000 pasos de una legión romana. La legua. La legua en la antigua Roma equivalía aproximadamente a 1,5 millas. Como puedes ver, los sistemas tradicionales de medida no hacían mediciones exactas, ya que dependían del tamaño del pie, del brazo. Interesante, ¿verdad? Es el turno de medir el tiempo. Las horas. Los babilonios dividieron el tiempo entre la salida y la puesta del sol en 12 partes que conocemos ahora como horas. La semana. De la religión judía, las naciones cristianas y musulmanas heredaron la definición de semana, que era un periodo de 7 días. El mes. El periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra definió el concepto del mes. Hay meses de 30 y 31 días. Febrero solo tiene 28, excepto en los años bisiestos, cada 4 años, que tiene 29. El año. Por otra parte, el movimiento del Sol observado con respecto a las estrellas lejanas
definió el año. Lustro, década, siglo y milenio. Partiendo del año se definieron el lustro, que es un conjunto de 5 años, la década o grupo de 10 años, 100 años forman un siglo y un milenio son 1000 años. En la historia se han utilizado dos tipos de calendario. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, el primer calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 días. Fue impuesto por Julio César, emperador romano, en el año 46 después de Cristo. El otro calendario era el calendario gregoriano. En el calendario juliano el año tenía 365,25 días, pero este cálculo era erróneo. El calendario gregoriano ajustó bien la duración de los años en 365,2425 días. Cada 4 años se añade un día más en febrero, año bisiesto. Su impulsor fue el Papa Gregorio XIII en el año 1582. ¿Ya sabemos algo más? Todas estas medidas fueron sustituidas por el SI o Sistema Métrico Internacional. El Sistema Internacional de Unidades es la forma actual del Sistema Métrico Decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Fue creado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas con sede en Francia en el año 1960. En él se establecen 7 magnitudes fundamentales con los patrones para medirlas. Estas 7 magnitudes fundamentales y sus patrones de medida son: el segundo mide el tiempo, el metro mide la longitud, el amperio mide la intensidad de la corriente eléctrica, el mol mide la cantidad de sustancia, el kilogramo mide la masa, el Kelvin mide la temperatura y la candela mide la intensidad lumínica. Ahora que ya sabemos cuáles son las magnitudes fundamentales de medida, en futuros vídeos desarrollaremos las que más puedes necesitar. Algunas ni las usarás en tu vida. Te toca a ti. Vamos a medir. Mide en pies el largo del pasillo de tu casa y también mide en pulgadas el largo de tu lápiz. Contesta a esta pregunta midiendo. ¿Es posible que de tu casa al cole haya 2 yardas? Cada uno tendrá una medida diferente en pies del largo de su pasillo. El mío, por ejemplo, son 65 pies. Un lápiz nuevo suele medir 5 pulgadas. Recordamos la pregunta. ¿Es posible que de tu casa al colegio haya 2 yardas? No, es posible, porque 2 yardas es una unidad muy pequeña. No llega ni al tamaño de un pie.